Soy el pastor Juan José Gil. Si queremos estar realmente preparados para el tiempo futuro, ese tiempo que todos esperamos de grandes dificultades, de graves problemas, de situaciones muchas veces escandalosas, porque veremos tragedias, veremos grandes cambios, no solamente en lo que es la sociedad actual, sino en el propio ser humano, en aquellas cosas que son más personales, más íntimas. Vamos a ver una depravación mucho más grande. Vamos a ver cambios, como digo, muy negativos, pero también lo vamos a ver en la economía, en la política, lo vamos a ver en tantísimas cosas que quizá hasta ahora no imaginábamos que pudieran pasar, pero pasarán. Y veremos, como decía Pablo, el apóstol, en segunda de Timoteo, capítulo 3, veremos salir a flote o salir a la superficie lo más tenebroso, lo más oscuro del ser humano, ese carácter que totalmente rechaza a Dios, aunque pretende ser bueno, aunque pretende llevar razón, aunque pretende ser algo así como lo ideal, y sin embargo estarán rechazando la verdad, estarán rechazando lo bueno, cambiando los valores, torciendo la realidad. Lo vamos a ver porque ya está en camino y ya lo estamos viendo en muchos casos, en muchas facetas de la sociedad, en muchas cosas que no nos gustan y que vemos que está aflorando esa parte oscura, esa parte depravada, esa parte corrupta. Lo vamos a ver más y vamos a ver cómo la sociedad da un vuelco y cómo el control de los políticos, el control absoluto, la pérdida de principios, de valores, de libertades sobre todo, se va a ver cada día con más claridad y cómo unos pocos se van a imponer sobre la inmensa mayoría, como ya ocurre en muchos aspectos, pero lo vamos a ver de forma más descarada. Lo vamos a ver delante de nuestros ojos y nos vamos a alarmar, porque las guerras van a ser más crueles, porque también el trato humano se va a perder y va a aflorar todo lo que hay de frialdad, de falta de empatía, de falta de cariño por la humanidad. Todo eso va a aflorar. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el ser humano para sobrevivir todo eso? ¿Qué vamos a hacer nosotros los creyentes para poder superar todo lo que viene, todo lo que ya está en camino, todo lo que ya está aflorando, aunque se disimule, aunque traten de ocultarlo, aunque traten de dar una mejor cara, pero en el fondo ya está en operación, ya está, como decía Pablo, el misterio de la iniquidad está en operación. Eso que ha estado secreto, que ha sido ocultado, pero que cada vez se manifiesta más, cada vez se ve con más claridad que algo profundamente nefasto y negativo está saliendo a la luz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a resistir? ¿Qué vamos a hacer los creyentes? ¿Qué vamos a hacer los cristianos? Por eso yo insisto en que la mayor y mejor preparación a la que podemos aspirar es a la preparación espiritual. Necesitamos desarrollar una fe sólida. Acuérdate cuando Jesús está hablando del tiempo del fin y entonces en Lucas 18 pone el ejemplo de aquella viuda que está reclamando al juez que le haga justicia porque se ve en un ambiente de injusticia total. Es el ambiente que estamos viviendo hoy día, de engaño, de mentira, de cosas, leyes incluso, que son totalmente nefastas, totalmente injustas. Y vemos las consecuencias, pero nadie parece hacer nada al respecto, nada que sea eficaz. Al contrario, se sigue profundizando en eso más y más. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Jesús habla entonces de esa mujer que está, que está poniendo el grito, por decirlo así, para que se le haga justicia.
está tratando, reclamando que eso cambie e insiste ante aquel juez que es injusto. Imagínate, en el tiempo del fin, juez injusto, jueces injustos. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces la gente que no entiende, que no comprende la vida, que no sabe de qué va esto, que no se ha planteado el buscar a Dios sinceramente, el conocer la verdad, el conocer la palabra de Dios, lo que están haciendo es, en vez de reclamarle al juez injusto, se vuelven a Dios como si Él fuera el causante de toda injusticia. Se vuelven ante Él para quejarse, para reclamar algo sin entender lo que realmente está pasando. ¿Nos puede pasar a nosotros? Sin duda que sí. Y eso es por lo que necesitamos una preparación realmente a fondo, profunda. Necesitamos conocer a Dios, su carácter, su santidad, su amor, su entrega, su gracia, su misericordia, su poder, su bondad. Lo necesitamos porque vamos a ser puestos a prueba. Así que el pasaje que cito de Lucas 18, que Jesús está mencionando digamos, en el ambiente del tiempo del fin, en ese escenario, está ilustrando esa búsqueda de justicia. ¿Sabes lo que dice al final? Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes? La fe de mucha gente va a desmayar, va incluso a desaparecer de forma inconcebible, preguntándonos qué ha pasado. Jesús advirtió, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahora se preguntaba, ¿habrá fe en la tierra? ¿Sabes? Cuando estamos expuestos a tanta injusticia, a tantos males, a tantas desgracias y tragedias, como leemos en Apocalipsis, como Jesús presenta, por ejemplo, en su discurso en el Monte de los Olivos, que lo leemos en Mateo 24, en Lucas 17 y 21, en Marcos 13, todos esos capítulos y tantísimos más de los profetas como Isaías, como Daniel, como Oseas, como tantos otros que estuvieron anunciando el final de los tiempos. Y lo leemos ahí y vemos que vienen cosas tremendas, cosas terribles. La gente no lee Apocalipsis precisamente porque no quiere meterse en ese barro, no quiere conocer a fondo hasta qué punto la maldad del hombre, de Satanás, puede llegar. Pero lo vamos a ver. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a digerir? ¿Cómo lo vamos a procesar? ¿Cómo lo gestionaremos? ¿Tendremos la fe necesaria, las cosas claras, como para no renunciar, para no renegar de Dios, para no renunciar a nuestra fe? ¿Tendremos las cosas suficientemente claras y firmes en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, como para saber por qué están pasando estas cosas y cuál es el final de todo eso? ¿Tendremos suficiente fortaleza como para resistir el mal, no sucumbir ante todo eso que está ocurriendo? ¿Estará nuestra fe a prueba de tragedias y desastres? ¿O por el contrario, caeremos a la tentación de la apostasía, de renegar de la fe? Porque vamos a ver y vamos a estar rodeados de un mundo que está totalmente enajenados, están totalmente apartados de Dios, están blasfemando, poniéndose de acuerdo con el anticristo, poniéndose de acuerdo con Satanás para hablar contra Dios. No solo criticar lo que Dios permite o lo que Dios deja que ocurra en este mundo, sino literalmente blasfemando contra Él, hablando barbaridades contra Dios. ¿Qué va a pasar cuando se desate la persecución, el tiempo que conocemos como la gran tribulación? ¿Qué va a pasar cuando la gente que estaba esperando que Jesús viniera antes para que no tuvieran que atravesar esa prueba, vean que efectivamente siguen aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar nuestra
capacidad de resiliencia, de resistencia espiritual, resistencia emocional, resistencia mental. Por eso digo y repito, por el amor de Dios, pensando en todo eso, tomando conciencia de la situación, tomando conciencia de la tentación y de la prueba que tenemos que pasar, tenemos que prepararnos espiritualmente, tenemos que encarar la realidad, que no va a ser fácil, que va a ser muy complicado, hasta el punto de, repito la frase de Jesús, que Él se plantee esta cuestión. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué vamos a hacer en medio de un mundo que ha perdido la fe? En medio de un mundo que blasfema, en medio de un mundo que se burla de Dios, en medio de un mundo que quema las Escrituras, en medio de un mundo que habla de continuo la maldad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener la consistencia de Noé? ¿Vamos a ser como Abraham, capaz de mirarlo de lejos y incluso interceder? ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? Porque se está acercando y se está acercando rápidamente. Si no nos metemos a fondo a conocer muy bien a Dios, porque Él es nuestro Creador, porque somos suyos, porque Él además nos ama, porque Él ha enviado a su Hijo para dar la vida por nosotros, que Él ha hecho todo lo posible que se pudiera hacer para tratar de llamar nuestra atención, captar nuestro amor, darnos cuenta de hasta qué punto Él se ha entregado, nos ha amado hasta el final. Si no nos damos cuenta de todas estas cosas fundamentales, si no las buscamos, si no las afianzamos en nuestro corazón, si no conocemos bien las promesas divinas, cómo Dios va a reconciliarnos por toda la eternidad, cómo Él va a darnos las grandes promesas reveladas. Si no nos damos cuenta de eso, si no somos capaces de mantener nuestros ojos en Jesús, nuestros oídos abiertos a su palabra, a sus promesas, ¿cómo vamos a resistir? Si no estamos dispuestos a dar la vida, si no estamos menospreciando lo temporal a cambio de lo eterno, si no estamos dispuestos a vivir siguiendo las enseñanzas de Jesús, dispuestos a sufrir con Él, como decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, si sufrimos con Cristo también reinaremos con Él. Si no tenemos los ojos puestos ahí, ¿cómo piensas que vamos a resistir? Por eso, cuando la fe fracase, cuando la fe del mundo se derrumbe, cuando veamos el decaimiento espiritual y moral más grande que ha experimentado la humanidad, en medio de ese ambiente, de esa atmósfera, si no somos capaces de resistir, entonces no estamos preparados para esos acontecimientos. Os dejo esta reflexión porque quiero que consideréis, hablando de preparación, cómo está tu alma, cómo está tu mente, cómo está tu corazón, qué es lo que realmente buscas, qué es lo que realmente te interesa, cuál es tu mayor deseo. En fin, por favor, tomadlo en cuenta. Que el Señor os bendiga.